Ya, ya. Ya, iniciamos gracias. todo de nuevo ahora que estamos grabando. ¿Se imaginan? Nos devolvimos todo ahora que empezamos a grabar. No. Y silenciar, creo que ya fuiste silenciando a algunas personas, Mauricio, ¿cierto? Por ahí. Entonces les pedimos ahí el permiso porque les vamos a silenciar los micrófonos para que nos... ¿Está silenciado, Roberto? Oye, yo estaba silenciado y ¿hace cuánto rato estoy silenciado? No, de hace poco, ahora sí. Recién. Ahora sí, ahora estoy. Ya. Ya. Bueno, les decía que estamos, ¿cierto?, en el marco del taller de autocuidado para cuidadores, ¿cierto? Y el día de hoy el área de kinesiología nos trajo ahí un tema que va en beneficio de tanto cuidadores como personas mayores. Tengo acá al ladito a Byron, así que le doy la palabra a Byron Zúñiga. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Como bien decía Roberto, hoy le pedimos el espacio del taller de autocuidado, ¿cierto? Para que podamos hablar de alguna temática relacionada a kinesiología que pueda ir en beneficio de las personas que son cuidadores de alguna otra persona mayor o también alguna persona que esté interesada en este tema y también pueda aprender, siempre uno ir aprendiendo cosas nuevas o reforzando ciertas cosas que uno ya ha visto en el tiempo, ¿ya? El día de hoy la capacitación va a estar a cargo de Mauricio Aguilera. Él es estudiante de kinesiología de la Universidad San Sebastián, está en su último internado ya, así que sin más preámbulos doy el pase a Mauricio para que pueda iniciar la capacitación. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Como ya se mencionó anteriormente, mi nombre es Mauricio, un gusto conocerlos a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una temática que es sumamente importante, ya sea a la hora del cuidado de las personas, como también a lo largo de nuestra vida diaria. Ya este tema consiste en las recomendaciones, ya en relación al cuidado postural, para la realización de movilización y transferencias de personas mayores dependientes, ya, tal como había mencionado anteriormente. Este tipo de movilizaciones puede ser aplicada a cualquier otra persona que tenga alguna restricción o alguna limitación para su movilidad, ¿ya? Y de tal manera que nosotros podamos asistirlo, no solo para personas mayores. Bueno, de forma introductoria, tenemos que es de suma importancia conocer, ¿cierto?, el cómo movilizar a las personas y los cuidados que debemos tener con respecto a ello, ya debido a que justamente esto de cambiar de posiciones de personas, ¿cierto?, de pasar de un lugar a otro, es algo que realizamos comúnmente a lo largo de nuestro quehacer diario, ya por lo cual debemos tener en cuenta siempre que debemos garantizar la seguridad tanto de la persona que moviliza a la que requiere cierta ayuda, así como también la propia persona que es movilizada, ya desde un punto de vista de seguridad, tanto postural, ¿cierto? Para evitar dolencias, ¿cierto? O malestares asociados justamente a esta movilización, así como también evitar riesgos como caídas, ¿cierto? Golpes y demás cosas, ¿cierto? En función de eso, el día de hoy vamos a ver diferentes técnicas y formas de llevar a cabo estas movilizaciones para utilizar de forma adecuada nuestra fuerza, ¿cierto? Así como mantener un cuidado de nuestra postura para evitar la presencia, ¿cierto?, de malestares, principalmente en la región lumbar, es decir, de la espalda baja, o a nivel de la cadera o los brazos, ya debido a la utilización de fuerza, ¿cierto? Y el movilizar, ¿cierto?, un peso de esta forma. Bueno, de forma, continuando con esta introducción, tenemos que la movilización consiste básicamente en cambiar de posición a una persona dentro de una misma superficie. Es decir, esta puede ser una propia cama, en una silla, ¿cierto?, en donde se encuentre la persona normalmente o donde ella se encuentre. Y por otro lado, tenemos transferencias, es decir, cuando pasamos de una superficie, es decir, a otra, desplazándola, ¿cierto?, a la persona,
como puede ser desde una silla de ruedas a una cama, o de una cama a la silla de ruedas, ¿cierto? De una silla a otra silla, etc. Muy bien. Bueno, en forma de recomendaciones generales para realizar las movilizaciones, tenemos que siempre en la medida de lo posible debemos permitir la participación de la persona. Es decir, que si la persona a movilizar es capaz de movilizar ciertos segmentos, las extremidades, y llevar a cabo la transición, ¿cierto? La movilización, debemos permitir que ella lo haga y nosotros asistirla dentro de lo posible. Por otro lado, evitar, ¿cierto?, el contacto directo con lesiones en el caso de que la persona las tenga, justamente para evitar el dolor de la persona, así como para el cuidado de la misma. ¿Ya? Por otro lado, el evitar movimientos bruscos, ¿cierto?, o movimientos muy repentinos, justamente para evitar la presencia de molestias o bien dolor, ¿cierto?, por parte de la persona, así como también el cuidado de las articulaciones de la misma. Generalmente se recomienda, ¿cierto?, que las personas que permanecen en cama, es decir, la mayor parte del tiempo en una cama, ¿cierto?, en una camilla, se recomienda que los cambios de posición, es decir, ya sea de extremidades o de todo el cuerpo, se realicen de 2 a 3 horas, justamente porque al mantener una posición, favorecemos que ciertas zonas del cuerpo que están apoyadas en la superficie, ¿cierto?, generen presión, y esto puede conllevar a la presencia de lesiones a un largo plazo. Y por otro lado, aquellas personas que permanecen la mayor parte del tiempo sentados, como lo es en silla de ruedas, por ejemplo, ¿cierto?, se recomienda el cambio de posición o por lo menos la movilización de las extremidades cada 1 hora, ¿ya? En relación a las transferencias, ya inicialmente es sumamente importante el valorar la carga. ¿Qué quiere decir esto? Ya el cuánto pesa la persona, o más bien las proporciones que ésta tiene en términos de talla y peso. ¿Ya? Esto es algo a tener en cuenta en relación a que una persona, ¿cierto?, que vamos a movilizar es de mucho mayor tamaño, ¿cierto?, con respecto a nosotros, o mayor peso, esto puede requerir que necesitemos la ayuda de un tercero, ¿cierto?, para poder movilizar a la persona, o bien, ¿cierto?, tener ciertas precauciones con respecto a nuestra postura. También, como había mencionado anteriormente, debemos determinar el grado de colaboración de la persona, ¿ya? Siempre tener en cuenta que es una forma de asistir y no estamos movilizando a una persona, ¿ya? Entonces, siempre llevar a cabo una colaboración tanto desde el punto de vista físico, así como ir coordinando mediante una instrucción verbal el cómo realizarlo, ¿ya? Por otro lado, cuando se realicen estas movilizaciones, principalmente en aquellas personas que tengan menos ropa, ¿cierto?, o estén más ligeras de ropa, debemos tener en cuenta también que ésta se encuentre seca, ¿cierto?, libre de sudor, para justamente evitar la adherencia, ¿cierto?, a la superficie, así como también evitar el desliz o el deslizamiento de nuestras manos al realizar la tomada al momento de movilizar. ¿Ya? Para realizar estas acciones, ¿cierto?, tanto movilizaciones como transferencias, estas deben ser utilizando tomadas firmes, con la mano amplia, es decir, abierta, para evitar justamente la compresión de ciertas zonas del cuerpo cuando movilicemos a la persona, ¿ya? Y por otro lado, siempre garantizar la seguridad de la persona, así como de nosotros mismos, ¿ya? Siempre ir pensando paso a paso lo que vamos a realizar. Inicial, justamente cuando estamos aprendiendo a realizar este tipo de movilizaciones. Bueno, para continuar tenemos que, vamos a revisar un poco las posiciones que son más frecuentes en cuáles podemos encontrar una persona que se encuentra en una cama. Dentro de ellos tenemos el supino, ya que se denomina a aquella posición en donde la persona está recostada sobre su espalda mirando, ¿cierto?, hacia el cielo o hacia el techo. En esta posición vamos a procurar principalmente el mantener las posiciones de las articulaciones, tanto de hombros, codos como muñeca, así como cadera, rodilla y tobillo, ¿cierto?, en una posición que sea cómoda para la persona, así como también que permita el conservar la capacidad de movilización de esas extremidades. Me explico. Cuando nosotros mantenemos una posición de una extremidad muy cercana al cuerpo, por mucho tiempo, eso determina que los tejidos de esa articulación, ¿cierto?, se vayan acortando, de tal manera que cuando la persona lleve a cabo su movimiento de forma normal, ¿cierto?, tengamos una limitación de ese movimiento. Y por el contrario, cuando llevamos a cabo una posición de una extremidad
muy amplia, ¿cierto? Generamos acortamiento de esos tejidos, pero en esa posición amplia, justamente limitando también la capacidad de movilización. Por ende, cuando está la persona en esta posición de supino, ¿cierto? Recostada sobre su espalda, debemos procurar que la cabeza, ¿cierto? Se encuentre bien alineada, junto con el tronco, ¿cierto? Recta, y evitar la hiperflexión o hiperextensión del cuello, es decir, que quede mirando, ¿cierto? De forma muy extendida hacia el techo, o bien con el mentón muy cercano al tronco. ¿Ya? Y este posicionamiento, tanto de la cabeza como de las extremidades, podemos llevando a cabo, ya sea pidiéndole a la persona que corrija su postura, así como nosotros también haciéndolo de forma manual, y para que estas posiciones, en el caso de personas que no sean capaces de mantenerla de forma voluntaria, ¿cierto? O consciente, utilizamos, ¿cierto? Sabanillas, almohadas o cojines para mantener dichas posiciones. Ya, en este caso, como había mencionado, ¿cierto? La cabeza va a estar en una posición alineada con el tronco, ya recta, mientras que las extremidades, es decir, los hombros, los brazos y el codo, preferentemente en rangos medios, es decir, en un medio o un equivalente intermedio entre un rango muy extremo y un rango muy cercano al cuerpo, ¿ya? Y por otro lado, a nivel de la rodilla y la cadera, principalmente colocar almohadas, ¿cierto? Cojines por debajo de la rodilla, para permitir la comodidad de la persona, y también, ¿cierto? Conservar el mantenimiento de estos rangos de movimiento, ¿ya? Y por otro lado, a nivel del tobillo, es decir, del pie, permitir que la extremidad se encuentre en una posición cómoda, ¿cierto? Para la persona, y evitar que se produzca lo que vemos acá en la primera imagen, que los pies, ¿cierto? Tienden a ir hacia, mirando hacia el suelo, ¿ya? Que justamente esta posición determina que hayan ciertos acortamientos de la musculatura de la zona de detrás de la pierna, ¿ya? Por otro lado, otra de las posturas frecuentes es el decúbito lateral, es decir, cuando una persona está recostada sobre uno de sus lados, ¿ya? En relación a esto, también debemos tener en cuenta que la cabeza, ¿cierto?, se debe encontrar alineada y recta con respecto al tronco, y las extremidades, ¿cierto?, en este caso, como podemos visualizar en las imágenes, utilizando almohadas, ¿cierto?, cojines entre las extremidades, en este caso las piernas, para justamente permitir que una conservación del rango de movimiento, es decir, cuánto nos podemos mover, y para que sea cómodo para la persona mantener dicha posición, ¿ya? En este caso, las caderas, ¿cierto?, se posicionan de tal forma que éstas se encuentran separadas por una almohada, y las rodillas se encuentran dobladitas, de tal manera de permitir la comodidad del paciente, como anteriormente dije, ¿cierto? Y por otro lado, conservar la longitud de los tejidos. Otro aspecto importante y que mencionamos anteriormente es que aquellas personas que permanezcan la mayor parte del tiempo sentadas deben llevar a cabo, ¿cierto?, estos cambios de posición aproximadamente cada 1 hora o 2 horas, ya dependiendo de la permanencia de la misma en esa posición. Y por otro lado, aquellas que son capaces de realizarlo de forma autónoma, es decir, de forma voluntaria, solicitarle, ¿cierto?, hacerlo en un lapso de 15-30 minutos para permitir la variabilidad de esa postura, ¿ya? En relación a aquellas personas que no puedan movilizarse de forma independiente, ¿cierto?, sin ayuda, en este caso las personas que se encuentran en cama, como había mencionado anteriormente, cambios de posiciones cada 2 o 3 horas durante lo que es el transcurso del día, e ir alternando entre las posiciones que vimos anteriormente, que es acostado sobre la espalda o boca arriba, y de lado, ¿ya? Y por otro lado, como había mencionado, el estar sentado, cuando se está sentado, ir llevando a cabo cambios de posición cada 1 hora o 30 minutos, ¿cierto? Siempre y cuando no exista la contraindicación, es decir, una indicación o una condición que nos impida, ¿cierto?, justamente llevar a cabo estos cambios de posición. Bueno, entrando directamente a la forma de realizar estas movilizaciones, tenemos aquí en este caso el cómo ajustar una posición, es decir, cómo modificar la posición de la persona en la cama. Ya tenemos que inicialmente debemos alinear a la persona, ubicar las extremidades principalmente sobre el cuerpo, sobre el tórax, para el momento de ajustar, ¿cierto?,
por un lado, garantizar la seguridad de la persona y por otro lado, para mantener la comodidad de la misma durante la ejecución de la acción. En este caso, llevamos a cabo una tomada, como he dicho, amplia, con las manos abiertas, ya principalmente el contacto con las palmas de las manos, y las ubicamos en la región de la espalda, ya de un lado, la mano, cierto, que se encuentra más cercana a la cabeza, la ubicamos por detrás de la espalda y la otra por debajo de las rodillas. De esta forma, y como vemos en la imagen, en este caso particularmente se ve que la cama está más bajita, entonces lo que debemos evitar en este caso es el inclinar mucho el tronco, ¿cierto? Mantener nuestra columna erguida, y como se muestra en la imagen, llevar a cabo un paso adelante y otro atrás, ¿cierto? En este caso que una pierna una adelante y otra atrás, de tal manera que cuando realicemos el movimiento, movilizando a la persona hacia nuestra posición, lo hagamos no utilizando la fuerza de nuestros brazos, sino más bien el peso de nuestro cuerpo. Es por eso que tiene un paso más adelantado que el otro, ¿cierto? Que el otro pie, justamente para desplazar el peso hacia atrás y permitir que con nuestro peso movilicemos a la persona, ¿ya? No así con la fuerza de nuestros brazos, porque eso va a requerir mucho esfuerzo por parte de nuestras extremidades y va a llevar a cabo un mayor esfuerzo también por nuestra columna y nuestra zona de la espalda. Ya también podemos ver una imagen en la cual se puede llevar a cabo este ajuste de la posición a través de dos personas, ¿cierto? En la cual se ubica una a cada lado, con la presencia de una sabanilla bajo la persona, y de forma coordinada cada uno toma la sabanilla de forma bien firme, y contando en este caso de forma coordinada hasta el 3, ¿cierto? Es decir, 1, 2, 3, y de forma coordinada se lleva a cabo en este caso el desplazamiento de la persona hacia uno de los laterales de la cama. Por otro lado, para llevar a cabo la movilización de un paciente desde la posición supino, es decir, acostadito boca arriba, a decúbito lateral, es decir, acostado sobre el lado, tenemos que de forma independiente una persona, como recomendación es que ésta flexione o doble la rodilla contraria hacia donde se quiere girar, y con las extremidades, es decir, con las manos, tomar el borde de la cama y llevar a cabo el giro, ¿ya? En este caso se lleva a cabo la flexión de la rodilla, o se dobla la rodilla justamente para utilizar el peso de esa extremidad para permitir el desplazamiento hacia la posición de lado. Y por otro lado tenemos que cuando se realiza con asistencia, ya en este caso también flexionamos la rodilla contraria ¿cierto? Al lado que vamos a girar. Nosotros estamos posicionados del lado hacia el cual vamos a llevar a cabo el giro de la persona, y en este caso llevamos a cabo una tomada amplia, es decir, con la mano abierta y con la palma de nuestra mano, ubicándola a nivel de la rodilla, como se muestra en la imagen, y la otra a nivel de el hombro, la región posterior de la espalda, y de forma coordinada a la persona llevamos a cabo el giro, ¿cierto? Porque justamente buscamos la participación de la misma, por eso es que llevamos a cabo la cuenta, ¿cierto? Para que sea una colaboración entre ambas personas, y en este caso es sumamente importante, y también debemos tener en cuenta la posición de los pies, ya así como también de nuestra columna, ya de forma erguida, y con un pie, ¿cierto?, delante del otro, de tal manera, al igual que la transición anterior, o sea, que la movilización anterior, llevar a cabo el cambio de posición a través del desplazamiento de nuestro peso, ya no así utilizando solo la fuerza de nuestras extremidades. Por otro lado, tenemos el cómo llevar a cabo la transición desde estar acostadito boca arriba a sentado al borde de la cama. ¿Ya? En este caso, de forma independiente, la persona primero puede pasar a una posición de lado, y posteriormente, con la ayuda de sus manos, ¿ya? Y de sus extremidades superiores, y empujar, ¿cierto?, contra la cama y llegar a la posición sentado. Y por otro lado, cuando tenemos una persona que requiere un grado de asistencia, en este caso leve, inicialmente podemos colocar a la persona acostada de lado, ¿cierto? Como habíamos visto en la forma de movilizarla anteriormente, y desde esta posición flexionamos la rodilla, en este caso la que está arriba, ya colocamos nuestras manos por detrás de las rodillas, como se ve en la imagen, y si en este caso la persona es capaz de ayudarnos con sus extremidades superiores, con sus manos, apoyar, ¿cierto?, la mano que está al mismo lado, para llevar a cabo la llegada al sedente, al sentadito, ¿ya?
Por otro lado, cuando se requiere un mayor grado de asistencia, es decir, que la persona no puede llevar a cabo ese cambio de posición de forma independiente, nos colocamos, ¿cierto?, como se ve en la imagen número 1, es decir, colocamos nuestro antebrazo por detrás de las rodillas y nuestra mano más cercana al cuerpo de la persona a nivel del hombro, ¿ya? De tal manera de que a través de una forma coordinada, contando hasta 3, ¿cierto?, llevamos a cabo esta transición, procurando, ¿cierto?, que la persona se sienta cómoda y evitando, ¿cierto?, justamente también una tomada inadecuada, es decir, con las manos amplias y de forma coordinada. Por otro lado, tenemos el cómo llevar a cabo la transición desde estar sentado, ¿cierto?, a una posición de supino o acostado boca arriba. En este caso, la llevamos a cabo en donde tenemos, ¿cierto?, la primera imagen que la persona está sentada al borde de la cama. También colocamos nuestras manos por detrás de la rodilla y otra en la región del hombro, ¿ya? Y de esta forma retornamos, ¿cierto?, a la posición de acostado como se ve en la imagen, ¿ya? Por otro lado tenemos el cómo ajustar una posición, ¿cierto? En este caso sentado en la silla de ruedas. ¿Ya? Primero tenemos el cómo realizarlo de forma adecuada cuando una persona pueda hacerlo de forma independiente. En este caso, primero llevamos a cabo una pequeña inclinación del tronco hacia adelante, con nuestras manos apoyadas en el apoyabrazos, y de esa forma llevamos a cabo, desplazamos, ¿cierto?, la parte de nuestro trasero o la región glútea hacia atrás, de tal forma que nuestra espalda baja quede en contacto con el respaldo de la silla. ¿Ya? Por otro lado tenemos el cómo realizarlo con algún grado de asistencia. ¿Ya? En este caso le pedimos a la persona que primero que nada fijar, ¿cierto?, la silla de rueda para evitar cualquier tipo de inconveniente ante el desplazamiento de la misma, que la persona esté con los pies bien apoyados en la pedalera, y en este caso le pedimos a la persona que cruce sus brazos por delante de su pecho y nosotros nos colocamos inmediatamente por detrás de la persona, ya teniendo la consideración también de que colocamos un pie delante del otro, nuestras manos por debajo de sus axilas tomando su antebrazo, y de forma coordinada con la persona que vamos a movilizar, desplazamos nuestro peso hacia atrás y de esa forma movilizamos a la persona de tal manera de que quede ajustada con su espalda en el respaldo de la silla. Y por otro lado tenemos el cómo llevarlo a cabo de una forma alternativa, cuando hay un mayor grado de participación de la persona y cuando tiene mayor movilidad, ¿cierto? Pero que aún así no es capaz de realizarlo de forma independiente. En este caso nos posicionamos frente a la persona de pie, ya con nuestros pies separados al ancho de las caderas, ya bloqueamos, es decir, bloqueamos la rodilla de la persona, es decir, entramos en contacto de nuestras rodillas con las rodillas de la persona, de tal manera de evitar un desplazamiento cuando lleguemos a cabo la transición. Le pedimos a la misma que coloque sus manos alrededor de nuestra espalda, ya no así alrededor del cuello, porque cuando lleguemos a cabo la transición nos va a comprimir el cuello, ¿cierto? Y justamente es lo que queremos evitar. Entonces le pedimos que coloque nuestras manos, con sus manos, a nivel de la espalda, y nosotros colocamos nuestras manos alrededor de la cintura, o más bien a nivel de la cadera. Y aquí también sumamente importante el coordinar, el llevar a cabo la transición, contando hasta 3, ¿cierto? Inclinamos levemente el tronco y levantamos la zona glútea, ¿cierto? O la región del trasero, para ajustarnos, ¿cierto?, en el respaldo de la silla. Luego tenemos el cómo llevar a cabo la transición, ya en este caso de estar sentado al borde de la cama a una posición de pie. Ya tenemos el cómo realizarlo a través, a una persona con una asistencia leve, es decir, en este caso ella puede llevarlo a cabo, ¿cierto?, de forma independiente, pero requiere algún grado de ayuda de nuestra parte. En relación a eso nos ubicamos frente a la persona y en este caso también contactamos una de nuestras rodillas con la rodilla de la otra persona, de tal manera de bloquear esa extremidad y evitar que se desplace cuando llevemos a cabo el paso a la posición de pie, y tomamos a la persona a nivel del antebrazo y otra mano a nivel del hombro, ya del mismo lado, y de forma coordinada llevamos a cabo la llegada a la posición de pie. Posteriormente tenemos el cómo realizarlo a una persona con un grado de asistencia moderada máxima, es decir, que no puede realizarlo de forma independiente y requiere una mayor ayuda, ¿cierto?, asistencia a nuestra parte.
En este caso, nos posicionamos frente a la persona, ya bloqueamos también con nuestra rodilla, la rodilla de la misma, nuestra espalda recta, ¿cierto? Y bien firmes, en este caso, justamente porque requerimos un mayor esfuerzo para llevar a cabo esta transición, entonces es sumamente importante cada uno de los pasos, ¿cierto?, a llevar a cabo. Por otro lado, llevamos a cabo la tomada también a nivel de nuestras manos, a nivel de la cadera de la persona, y le solicitamos que nos rodee, ¿cierto?, con sus manos a nivel de la espalda, ya no así a nivel del cuello, y de forma coordinada, ¿cierto?, inclinamos levemente el tronco hacia adelante, y llevamos a cabo, ¿cierto?, la extensión de la cadera para llegar a cabo la posición de pie. Importante también que cuando lleguemos a la posición de pie, preguntarle a la persona si se siente mareada, si se siente cansada, justamente para evitar cualquier tipo de inconveniente al realizar este cambio de posición, ¿ya? En el caso que la persona se sienta mareada o agitada, ¿cierto?, o muestre algún signo de que no se encuentra bien, ¿cierto?, retornamos a la posición de sentado nuevamente hasta que podamos generar un entorno seguro, ¿cierto?, para la persona y posteriormente llevar a cabo el cambio de posición. Y finalmente, el cómo llevar a cabo la transición, o en este caso, o bien la transferencia, desde una posición de sentado en silla de ruedas a una posición sentado en una cama. Ya en este caso es importante la ubicación de ambos elementos. En este caso, cuando vamos a pasar de la silla de ruedas a la cama, o de la cama a la silla de ruedas, debemos colocarla en un ángulo de 90 grados, es decir, una al lado del otro, de tal manera de permitirnos, facilitarnos la posición de cada una de estas estructuras al llevar a cabo la posición, ¿ya? Es importante también planificar el cómo hacerlo, sobre todo cuando es la primera vez que lo hacemos, ¿ya? Entonces, en relación a esto, una tomada muy similar a la que realizamos anteriormente, nos colocamos frente a la persona, ya nuestra espalda bien recta, nuestro cuello también erguido, con nuestras rodillas contactamos la rodilla de la otra persona, ¿ya? Importante también, ¿cierto?, al igual que la anterior, que la silla de ruedas se encuentre fijada, se encuentre frenada para evitar cualquier inconveniente o cualquier caída. Entonces, como había mencionado, contactamos con nuestras rodillas, las rodillas de la persona, para evitar el desplazamiento de las extremidades. Le pedimos que incline levemente el tronco y que rodee, ¿cierto?, con sus manos la región de la espalda. Nosotros tomamos a nivel de la cadera, ya cada mano en una cadera, o bien en algunas ocasiones en aquellas personas que requieren mayor grado de asistencia, podemos llevar a cabo la tomada a nivel del pantalón, ya que eso nos establece una forma más segura, y de forma coordinada nos ponemos de pie inicialmente, ya una vez estando de pie, rotamos nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque justamente buscamos que el esfuerzo no sea llevado a cabo por nuestros brazos o nuestras piernas, sino por todo el peso de nuestro cuerpo, es lo que utilizamos para movilizar a la persona, y de forma coordinada llevamos a cabo el giro, ¿cierto?, para pasar a la posición de sentado. Bueno, muchas gracias por su atención. Con eso finalizamos la presentación. Cualquier duda, consulta, estamos atentos para ello. Bien, Mauricio. Una correcta presentación. Espero que haya quedado todo claro. Y si no, se abre el espacio ahora para preguntas. Dos dimensiones, ¿ya? Se abre el espacio a preguntas, así que pueden abrir sus micrófonos nomás. ¿Tienen alguna consulta? Mire, una pregunta, si la persona se desmaya, como lo que me pasó una vez con la señora de Linda, ¿cómo hago yo para que ella no se me vaya a deslizar de la silla de ruedas? Ya. Primero que nada, se les desmayó realizando desde la silla de ruedas a de pie, ¿no? ¿O No, cómo? se empezó a sentir mal Ah, y ya. la senté en la silla de ruedas y el cuerpo se le desvaneció, su cabeza se estiró hacia atrás. ¿Ya? Entonces yo lo único que pude atinar fue a ponerla contra la cama. Apoyar Yo la no me silla la contra pedía, la cama. claro, porque Ya, no me la pedía. Y fue ya. la única manera.
Correcto. Bien, entonces, primero que nada, una vez que ya la persona está sentada, ¿cierto? Evitar los cambios de posición desde la silla hacia otro lado, porque justamente la persona tiene menor grado de participación donde está desmayada, y eso puede conllevar un mayor esfuerzo de nuestra parte para, ¿cierto?, trasladar a la persona, ¿ya? En este caso, tú me comentabas que ella estaba estirada, ¿cierto?, recostada sobre la silla. Entonces, el primer paso, que la silla esté bien fijada, ¿cierto? Que apoyar los pies en la pedalera, ¿cierto? En estas como pedales que está para justamente permitir Sí, que no estaba apoyada. ya, eso, sacar los pedales, acomodarlos, que los pies estén bien apoyados justamente para evitar que se nos deslice hacia abajo la persona. Y por otro lado, como habíamos visto en una de las transiciones, como ese ajustar a la persona en la silla de ruedas, eso, ajustar, ¿cierto?, justamente la posición de la misma sentadita. Entonces le cruzamos los bracitos, ¿cierto? Nos colocamos por detrás y llevamos a cabo, en este caso, con un pie más adelante que el otro, desplazamos nuestro peso hacia atrás, ¿cierto? Y ajustamos a la persona al respaldo, de tal manera que quede en la posición más, digamos, estable posible para buscar ayuda, ¿cierto? O lo que requiramos para poder movilizarlo. Ya también, si es que hay algún caso, utilizar alguna forma de fijar a la persona a través de un cinturón o de una forma para cuando nosotros busquemos ayuda, ¿cierto? No, o buscar directamente a un tercero para que vigile a la persona y nosotros, ¿cierto?, poder buscar la solución a dicho problema. ¿Se entiende? Claro. Sí, ¿Te quedó claro totalmente. Perfecto. Sí, muy bien. Sí, Perfecto. porque yo igual tuve que buscar ayuda porque yo Ujú. solita estaba con mi Sí. hijo y solita, entonces tuve que buscar ayuda a terceros. Entonces eso era el miedo de que ella se me resbalara. Sí. ¿Alguna otra consulta, duda? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón que no había puesto la pantalla antes. Tengo una consulta. Mire, mi mamá, ella está en cama, postrada, ella tiene varias enfermedades y siempre tiene constante dolor, día y noche. ¿Ya? Hay momentos que solo le baja su intensidad del dolor. Yo para moverla, para poder mudarla, bañarla, limpiarla, a ella le duele mucho cada vez que yo la toco. Entonces tengo que hacerlo con mucho cuidado. Y entonces mi consulta es cómo es la mejor forma de tomarla a ella. Ya. Porque trato de tomarla de una forma y otra, pero igual le duele. Sí, ya. Perfecto. Bien, Miriam. Mira, primero que nada, como había explicado también, es importante la forma en que nosotros tomamos cada una de las partes del cuerpo de la persona. Ya en este caso comentaba que es a través de realizándolo con la mano amplia, ya es decir, una tomada con toda nuestra mano, no así con los dedos, ya porque uno normalmente puede tender a tomar a través de los dedos, ¿cierto? Porque nos da esa sensación de que estamos agarrando. Entonces, en este contexto, ya la forma adecuada de la tomada es a través de una mano amplia, ¿cierto? Bien firme, y en este caso en particular, ¿cierto? Hay ocasiones en las que, por diferentes causales, ¿cierto? Una persona puede generar dolor ante el roce, ¿cierto? O ante el contacto, como mencionabas tú. Entonces, es importante que, si bien mencionamos algunas formas de tomadas, ¿cierto? Estas son completamente adaptables a la persona, ¿cierto? Y a la forma en la que tú la movilices. Entonces, lo que puedes hacer es determinar, ¿cierto?, la zona en donde ella, por ejemplo, genera mayor dolor o te refiere mayor dolor, ¿ya? Y llevar a cabo las tomadas evitando esos segmentos, ¿ya? Pero, por ejemplo, si genera más dolor al llevar a cabo una tomada a nivel del hombro izquierdo, ¿cierto? Llevar a cabo la transición a través de la utilización, por ejemplo, del hombro derecho, ¿ya? Ir evitando, ¿cierto? Si es que hay ciertas zonas localizadas que generan dolor, ¿ya? Ir evitándolas, ¿ya? Justamente para evitar la molestia. Pero si es de forma generalizada, es decir, si ella presenta un dolor a cada tomada, ¿cierto? En cada aspecto, ya por lo menos desde de la forma de manejo, ya esa es la forma más adecuada, ya a través de una tomada firme con la mano amplia, ¿ya? Esa es como la recomendación para llevar a cabo la movilización, ¿ya? Por lo menos así reduces en lo máximo posible, ¿cierto?
la oportunidad de que pueda generarle algún tipo de molestia a la persona. Ya, y entonces, por ejemplo, esto se refiere con la mano, ¿cómo se llama? Abierta y Sí. no como tomando algo, como haciendo un agarre, una cosa Sí, así, por la presión que exacto. generen los dedos. Sí, porque justamente con la presión que generamos los dedos puede generar también otro tipo de malestar. Entonces, con la mano amplia, ¿cierto? Y Ujú. podemos llevar a cabo una tomada, ¿cierto? Con los dedos, pero de forma extendida, es decir, no como agarrando un objeto, sino que como afirmándolo, dándole Perfecto. estabilidad. Ya, y disculpe, tengo 2 consultas más Dígame. también, lo que pasa es que no puede ver todo el taller. Em, yo manejo sabanilla con mi mamá, Ujú. pero mi consulta es la siguiente. El manejo de la sabanilla se da súper bien cuando uno está con otra persona igual, Sí. pero por ejemplo con otra, cuando uno está solo, ¿cómo lo puede hacer? Yo he pensado a lo mejor que, por ejemplo, esa sabanilla ya colocarla abajo y al momento, no sé, porque tenga que movilizarla como hacia arriba o hacia abajo de la cama, Ujú. tendría que hacerle como esa especie de, ¿cómo se dicen? Como una especie de conito que se le hacía antes a las guaguas para subirla y movilizarla. Una cosa así, ¿o no? En este caso te refieres como a movilizarla, ¿cierto? Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Claro, Ya, en este caso la técnica de la sabanilla está principalmente orientada a realizarse de 2 personas, ya, porque justamente se hace la fijación desde ambos extremos. claro, Entonces realizarlo de forma independiente, ¿cierto? Con la sabanilla es bastante complicado solo, porque no hay una fijación desde el otro extremo. Entonces, claro, lo que podría hacer es ir llevando a cabo como el cambio de posición por segmentos, es decir, no como a la persona desde un solo movimiento, como en el caso de la sabanilla, ¿cierto? Ir claro. realizándolo, por ejemplo, movilizando primero el hombro, luego la cadera del mismo lado, y así de esa forma ir ajustando la posición. Diría que de forma cierto particular o independiente uno solo, no es posible llevar a cabo la transición con la sabanilla. Claro, porque me cuesta, por ejemplo, al hacerlo sola, a mí me cuesta mucho porque tiene el Sí, cuerpo bastante pesado, a pesar que ella se puede decir que es livianita, pero el generar, tomarla, el movimiento y correrla es bastante pesado, por eso sí. quería En este consultar. caso, la recomendación, ya si es que lo haces con la sabanilla, es por ejemplo movilizar un lado del cuerpo primero, por ejemplo hacia arriba, y Ujú. luego el otro. Pero importante que aquí la tomada, tú tomas la sabanilla, ¿cierto? Con los codos extendidos, ya tú bien firme, y lo que puedes hacer es flexionar un poquito la rodilla, ya como para bajar tu peso corporal, ya estar tú bien firme y llevar a cabo como la transición no con la fuerza de tus brazos, no movilizando los brazos de un lado hacia otro, sino que desplazando tú tu peso. Separas las piernas un poquito y Ujú. de esa forma cargas tu peso hacia el lado que va a movilizar a la persona y así utilizas el peso de tu cuerpo para mover, en este caso, a tu mamá. Sí, ¿Ya? nomás. No Ah, utilizando la fuerza solo de tus brazos. ¿Se entiende? sí, lo entiendo. Y la última pregunta, disculpe que tome harto tiempo. Cuando yo muevo a mi mamá y trato, por ejemplo, de sentarla, de hacerle algún movimiento diferente a lo que está acostada, por ejemplo, he logrado sentarla en algunas ocasiones, eh, ella se marea. ¿Por qué Ya. sucede? O sea, yo sé que uno al estar acostado y uno después se sienta, qué sé yo, se marea. Pero Ujú. mi pregunta es, ¿por qué es el mareo? Ya. Ya, lo que pasa es que nuestro cuerpo ya tiene diferentes sistemas que nos permiten adaptarnos ante un cambio de posición, ¿ya? En este caso, cuando estamos en una posición, en este caso acostadita, Ujú. que es una posición baja, no estamos en contra de la gravedad. Por lo tanto, la exigencia está hacia nuestro sistema circulatorio, que es el que permite que la sangre se movilice a través del cuerpo. Esa circulación funciona a través de presión. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, es decir, la presión arterial, la que le medimos, Ujú. ¿cierto? Para signos vitales. Entonces, lo que ocurre es que en esta posición baja se requieren menores presiones. Entonces, cuando tú cambias de posición a una posición que estás en contra de la gravedad y de forma vertical, hace que se requiera mayor exigencia y eso requiere una adaptación, ese cambio de posición. Tu cuerpo debe adaptarse. Entonces, lo que Entonces, ocurre es, ya.
Digan, disculpe. Entonces lo que ocurre es que cuando la persona está mucho tiempo en una posición, es decir, mucho tiempo prolongado, semanas, días, etcétera, ¿cierto? Ujú. El cuerpo se acostumbra a esa posición. Entonces cuando tú cambias, ese tiempo de adaptación de la presión arterial desde estar acostado a de pie o a sentado, ¿cierto? Es más Ujú. lenta. Por lo tanto, genera que la circulación disminuya hacia ciertas zonas del cuerpo, en este caso hacia el cerebro, lo que determina que nosotros nos mareemos, ¿ya? A una persona normal le puede ocurre eso, ¿cierto? Que nos cambiamos de posición muy brusco y nos mareamos, pero ese mareo cesa rápido justamente porque nuestra capacidad de adaptarnos a ese cambio de posición eh, es más rápido. En cambio, una persona que está mucho tiempo, ¿cierto?, en una posición estática o Ujú. acostada, ese tiempo se alarga, entonces genera el mareo, ¿cierto? Y ese se mantiene por mayor tiempo. Ah, ya. Entonces, esa es la razón, por ejemplo, al estar acostada, mi mamá tiene una presión, digamos, entre comillas, baja a lo Más normal, bajita, al sí. momento de sentarla, va a generar una mayor presión. Sí, Para que requiere, sí. dejara ese movimiento, ella se va a producir un mareo. Y es por Sí, eso entonces que cuando yo estoy acostada y le mido el oxígeno y al momento de levantarla, es por eso también que me va también, obviamente me va a aumentar la oxigenación también, sí. ¿cierto? Justamente, lo que acabas de decir, todos los parámetros de oxígeno, de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, varían en relación a qué tan exigidos nos sentimos nosotros como organismo total. Entonces, Ujú. como te decía, al estar en una posición acostadita, es menor exigencia, pero el estar de pie o el estar sentado requiere mayor esfuerzo de nuestro cuerpo. Entonces, esos valores se van a modificar. En este caso, la saturación puede tender a disminuir, o la Ya, frecuencia cardíaca o aumentar, y la presión también, ¿cierto? O puede ir a la baja, porque justamente como te mencionaba, esa adaptación es más lenta. Entonces es importante que cuando lleve a cabo esos cambios de posición, valorar la presión arterial antes y después de cambiar la posición. Entonces tú ahí vas viendo el cómo se comporta ella ante ese cambio de posición. por Y ejemplo, teniendo eso. yo lo he hecho. Y mi mamá, por ejemplo, acostada, tiene una oxigenación de 89, por ejemplo, cuando lo hice, me recuerdo bien. Al momento que la traté de sentar, le bajó como 85 y esperé y con el equipo midiendo hasta que empezó a respirar conmigo. Les dije que respirara conmigo en una forma que tomara aire, botara despacio, empezó a regular su oxigenación Ujú. y le llegó hasta 90. Ya. Sí, Eso le pasó. Entonces, sí, ahí yo vi que mi mamá como que sufrió tendría que tener un desequilibrio por el movimiento y después empezó a regular. sí, justamente porque se va acostumbrando después a esa posición. Pero es importante que si ves que no mejoran esos parámetros al estar en esa posición, por ejemplo, si Ujú. ves que baja mucho la presión al estar sentado al cabo de 1 o 2 minutos, ¿cierto? Si se mantiene muy baja, retornar a la posición de inicio, es decir, acostadita. Claro, y ¿Ya? por ejemplo, ahora último lo hice, traté de hacerlo la semana pasada, no me acuerdo el día, y se le empezó porque igual tenía mucho dolor, entonces yo dije a lo mejor hacer los movimientos, sacarla de la cama, tratarla de levantarla un poco, iba a mejorar, pero resulta que al hacerlo yo me di cuenta con el equipo y mirándola, y ella me dijo que como que se le empezó a cortar un poco el aire. Entonces ya dije, ya, la voy a acostar nuevamente entonces. ¿Por qué? Ya. Porque también me di cuenta que le había generado más dolor. Sí, y el dolor también, al ser una experiencia eh, tal, ¿cierto? Determina que esos parámetros también varían. Entonces es importante que vuelva a la posición. Muy bien ahí en ese sentido. Ya, muchas gracias, Mauricio. Nada, Miriam. ¿Alguna otra consulta, duda con respecto al tema tratado hoy? Una experiencia personal con relación a la sabanilla. Cuando yo cuidaba a la Diana,
y comenzamos el proceso de sabanilla. Así. Yo siempre cuando lo que hacía era la sacaba de la cama. Así, pues poníamos una silla al lado de la cabecera y yo en algunos casos yo le ponía en torno, en su espalda, una toalla y con una mano yo la levantaba y con la otra la cogía con el brazo para tratar precisamente de que con los dedos no se pegaran a su piel y no le molestaran en su hueso. Entonces tomaba ese lazo y como la cama estaba al lado, yo la sentaba ahí suavemente. Después colocaba la sabanilla en la cama y hacía el mismo procedimiento, digamos, la hacía girar, la sentaba y la recostaba lentamente. Y eso es lo que casi todas las noches hacíamos. Eso tratando de, precisamente como lo decía la Miriam, de no tomarla con los dedos, porque los dedos uno tiende a apretar y agarrar y hace daño. Entonces, yo había visto en un video de unos terapeutas italianos que usaban unas toallas, unas presas especiales para mover y sentarlas. Entonces, eso es lo que yo normalmente hacía. Bueno, el experimento no resultaba, sí, no resultaba. Bien, don Fernando. Gracias por compartir su experiencia. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna duda? Yo, 2 comentarios. Que lo que pasa es que a mí, el kinesiólogo del Schwarzenegger me dijo que sentara a Francisco para darle la comida. ¿Ya? Pero como yo estoy recién aprendiendo, mejor chancho, lo empecé a sentar cada vez que le daba la comida, cada vez que le daba la comida. Entonces como que no estaba bien, pues le venían como dolores, así. Entonces me dijeron semi sentado. Entonces, ¿Ya? de repente uno para aprender, no le enseñan eso. Uno de repente, sí, es semi sentado, pero de repente se le subía la comida y como que se ahogaba, como se le pasaba eso. Entonces, de repente hace falta que cuando uno está aprendiendo esto, le enseñaran a cómo sentarlo para darle la comida. Mire, así se pone el paciente, así se le da la comida, porque uno, por lo menos yo, Sí. lo que me dicen a mí, pues. Sí, como especificar bien el cómo hacerlo, cada una de las tomadas, como lo vimos, por ejemplo, ahora. Y también es importante eso, pues, ¿qué significa el semisentado? Pues? También Sí, pues, qué tanta eso. inclinación es, sí, pues sumamente importante. En este caso de Linda, Sí. ¿tú la ibas a cambiar de posición desde la cama a una silla? ¿Cómo era? No, si él es ¿Sentado, no? postrado totalmente, Ya. depende de uno. Entonces yo lo acomodaba con cabecera porque él también está muy rígido, Ya. demasiado rígido. Entonces para mí, a él estaba incómodo porque se movía, se le notaba en su cara, su rostro, de que yo lo tenía incómodo. Pero Ya. que también tenía que subirlo porque si la última vez que yo le estaba dando alimentación se le fue como que hizo arcar. Sí. Entonces eso me asustó mucho. Ya. Sí, en este caso justamente lo que comenta Delinda es que cuando uno está en una posición como más cercana a la horizontal, ya exige aún más a la musculatura para comer, porque es mayor el riesgo de que nosotros aspiremos esa comida y se vaya hacia el sistema respiratorio, que al final tenemos 2 vías, que una es para comer y otra es para respirar. Entonces lo que ocurre es que cuando uno está en una posición muy baja, ¿cierto? O no hay una inclinación, esa comida, ¿cierto? Puede ir hacia el sistema respiratorio y puede ser un riesgo, o puede generar reflujo, como mencionas tú. Entonces, es importante en este caso, generalmente, se recomienda que sea entre 45, 60 grados de inclinación, es decir, como que casi quede vertical la persona, o lo más vertical posible dentro de lo que la persona tolere, o lo que esté acostumbrado. ¿Ya? Porque aquí también es importante lo que habíamos mencionado también con Miriam, que cuando una persona está acostumbrada a una posición muy baja y no está acostumbrada a una posición con más vertical o en contra de la gravedad, puede que baje la presión, ¿cierto? Se muestre más agitado. Entonces también es importante ir sensando el cómo se siente la persona. Pero como recomendación de Linda, en este caso,
aproximadamente entre 60 grados o lo más vertical posible dentro de lo que permita la persona, ¿ya? O de la comodidad también que te refieras, ¿ya? Ya. Justamente para evitar Ujú. ese riesgo de reflujo, ¿cierto? O de aspiración. ¿Te respondo un poco la pregunta o el comentario que habías dicho? ¿O te quedan dudas todavía? No, no está súper bien, pero yo, por ejemplo, les pediría de que algún día hicieran un taller sobre la alimentación de la gastrostomía, Ya. porque uno realmente necesita más aprender cómo las limpiezas de la gastrostomía, porque yo no tenía ni idea. Yo le ponía la gasa sobre el botón y es debajo del botón porque Ya. eso se me tiene que mantener seco. Lo otro, si se corre, yo tengo que empezar a avisar para que no llegue a una emergencia. Sí. Porque a mí me ha pasado que de repente la pelotita se empieza a correr, yo no me doy cuenta y ya 2 veces se ha reventado. Una pelotita que lleva dentro del estómago, entonces el botón de la gastro se empieza a subir, se empieza a mover solo. Ya. Entonces ahí me dicen que eso no debería pasar, pero eso no lo sabe uno. Sí, pues, toda la razón. Ahí vamos a estar viendo si es que realizamos alguna capacitación con respecto a ese tema. Allá. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario, algo que quiera compartir o alguna pregunta? Yo quiero compartir. Yo, la primera cosa que quiero aprovechar de agradecerle al Byron y a la gente de Serranera Joven, porque yo tuve la fortuna de que ellos atendieron a mi vieja y felizmente en el momento que no había pandemia. Por lo tanto, a los terapeutas ocupacionales siempre fueron a mi casa, entonces yo aprendí mucho de ellos. Pero lo que más aprendí fue cuando yo mismo comencé a buscar. Por eso, como el consejo para la señora Delinda, ¿ya? Son las 5. Para cualquiera. Nosotros los familiares no tenemos idea de cómo atender a un enfermo. El enfermo llegó, se dio nomás. Y en el consultorio atienden la enfermedad, no cómo tratar al enfermo. Entonces, uno va adquiriendo bastante experiencia en la vida. El mismo acompañamiento del enfermo, acompañar al enfermo le va enseñando cómo tratarlo de la mejor. Entonces ahí surge otra cosa que es interesante que tenerlo en cuenta. Ahí, por lo que decía la señora Delinda, está el tema físico, digamos, por decirlo de alguna manera, su infraestructura. Está el tema alimentario, está el tema de la salud, está el tema mental, que también es bastante complejo, ¿ya? Entonces, si uno como cuidador no se preocupa del tema de la salud mental de su enfermo, lo más seguro que las mismas patologías se van a acentuar. Entonces, para mí era muy importante mantenerla siempre informada, alegre. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Cuando a mí me pagaban la pensión, por ejemplo, yo sagradamente le entregaba toda la plata a ella para que ella se sintiera que era dueña de casa, aún. Yo trataba de hacerme el simpático con ella, la hacía reír, ¿ya? La sentaba y la sacaba y la llevaba, o sea, siempre le iba cambiando de lugar para que ella tuviera una distracción. Entonces, cuando uno lo agarra a la rutina, lo más seguro que el enfermo no sé si se va a empeorar, no, pero algo va a pasar con él. Y como uno no está en la mente de él, solamente tiene que medirlo por las reacciones que tiene. Por eso que sería interesante que en otra fase, en otra etapa, pudiésemos nosotros entrar en ese tema, en esa área, ¿ya? Pero y hay otro tema también que también se da, es mi enferma, en este caso mi vieja, ella comía, ella respiraba y también iba al baño. También tiene un tratamiento especial y diferente, ¿ya? También hay que tenerlo presente, porque uno está prácticamente cuidando una guagua vieja, por decirlo de alguna manera, con maña y todo. Entonces, la ayuda de afuera es muy importante, por eso es que cuando llegaba la señora Marta a la casa, la Diana se ponía muy contenta porque le cambiaba el día. Entonces, la ayuda de otros, la venida de otros también es muy importante. Yo quería compartir esa experiencia, en realidad son 5 años.
Muchas gracias, señor Fernando. Muchas gracias por compartir su experiencia. Mauricio, creo que la señora Angélica quería decir algo. Señora Angélica. Ya. Ay, se me desconectó. ¿Tiene el micrófono apagado, señora Angélica? Señora Angélica, ahora sí, ahora puede hablar. Ya. Ellos todavía pueden, mi papi va a tener 90 años, pero todavía él, gracias a Dios, todavía no he necesitado yo estarlos bañando ni nada de eso. Sí, lo estoy observando cada vez que entra al baño, están mirando, si demoré mucho, todo eso, pero gracias a Dios todavía ellos pueden hacer sus cosas, entonces lo que yo observo nomás, les doy cariño y les agradezco que nos vayan enseñando todas estas cosas, porque yo aunque antiguamente era visitadora, no sé cómo se llamaba, cuando íbamos a ver a los enfermos a las casas. Después me operaron y tuve que dejar de eso también. Entonces, algo más o menos me recordaba, pero es bueno que sigan recordando para que uno no se olvide de cuando necesite de todo esto, estas cosas que necesitan el adulto mayor, no esté preguntando, pues. Ya sepa más o menos cómo atenderlo. Sí. Así que eso, pues agradecida. Gracias, señora Angélica. Muchas gracias por su experiencia y por su comentario. Bien. Señora Luisa, ¿usted quiere decir algo? ¿Usted quería hablar? ¿Sí? Tiene que activar su micrófono, Luisita. Lo tiene muteado. Yo lo voy a activar. Ahí. Ahí está, señora Luisita. Ya. Bueno, dar los agradecimientos al joven que está haciendo la charla en primer lugar, porque yo creo que para todas nosotros es un aprendizaje. Esto de un momento convertirse en una enfermera no es fácil. Yo estoy con mi esposo, aún no, él no está postrado, pero hay días que los tiene muy malitos. Ha sido bastante duro. También he buscado amistades que las llamo, que yo sé que una amiga que fue enfermera harto tiempo, y ella me ha ayudado por teléfono cuando estábamos en la pandemia, hace esto, tiénelo así, no lo mantenga mucho de espalda, siempre sácalo de la cama, como sea, por último, si no se puede, no puede caminar, siéntalo en una silla, como decía el joven, pone una silla al lado de la cama. Yo he tratado de ir aprendiendo. Porque es verdad que yo tengo curso de primer auxilio, yo coloco inyecciones, yo he hecho curaciones, he sacado perdigones en otros tiempos, pero cuidar a un enfermo cada día es un aprendizaje. Y cada día uno está dispuesta, ¿qué viene hoy? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a estar? ¿Que va a estar con ganas de levantarse? ¿Va a estar solamente se va a quedar en la cama? ¿O de repente mi esposo no tiene ganas de comer? También lo he consultado con la enfermera. Entonces ella me decía, si un día no come no importa, pero si el segundo día ya no quiere recibir comida hay que preocuparse. Al tercer día hay que recurrir al médico. Entonces, todo de repente, cuando uno no sabe hay que preguntar. Y creo que esta charla a mí me enseña mucho. Entonces doy las gracias, porque no sé qué va a pasar el día de mañana con mi esposo, porque como ser hoy día, usted lo vio que prácticamente que no caminaba. Entonces, es difícil la situación de un enfermo. Y el acompañamiento, el saber, el hecho de compartir esta charla, ustedes con nosotros, yo creo que nos dan harta sabiduría y energía y forma. Y además también que no soy la única. Que tengo un enfermo. Veía a la chica con su mamá, que su mamá ya está postrada. Qué terrible debe ser. Terrible. Entonces, cuesta un poquito. Y solamente decir gracias. Gracias, chiquillo. Muchas gracias, señora Luisa, por su comentario y por
por todo lo que nos dijo. Ya de nuestra parte siempre va a haber una disposición para cualquier duda y cualquier ayuda, ¿cierto?, que podamos brindar más allá de lo profesional. Gracias. Gracias. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. Yo tengo que darle las gracias porque estuvo muy linda su clase y aprendí mucho. Muchas gracias por todo. Gracias, señora Virginia. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando este espacio de hoy día. Agradecer a Mauricio Perdón. su Es que yo quería decir algo. capacitación y agradecer también a cada uno de ustedes por haber asistido y de haber dado su tiempo en este tiempo de presentación. Y también agradecer a Roberto por abrir su espacio para poder hacer esto y dárselo a ustedes. ¿Ya? Entonces ya los dejo cordialmente invitados para la próxima semana a este mismo horario, a las 4, para una capacitación que va a realizar Karen, que es otra estudiante de kinesiología, y ahí nos va a estar hablando sobre otro tema, el cual vamos a estar avisando durante el transcurso de la semana o ya la próxima semana entre el lunes y el martes para que estén en conocimiento de ese tema. ¿Ya? Así Ya, que gracias. eso, muchas gracias por haber asistido y que tengan una buena tarde. Gracias a ustedes por invitarme.